Buenos días a todos. En nombre de la empresa BAF quería agradecer a todos los participantes. La verdad que ha superado las expectativas, tanto Juan Cruz como yo. En nombre de BAF queremos darle la bienvenida a todos y muchas gracias por su tiempo. Bien, yo me presento, Ernesto Saquima es mi nombre. Yo trabajo como responsable de lo que es servicio técnico en la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Muy bien, empezamos entonces. La charla nuestra, o la charla que yo les voy a dar, trata sobre todo, o está focalizada en lo que es curas semillas, y lo que es manejo de aplicaciones de fungicidas foliares. Para eso, fíjense esta primera imagen, lo que nosotros ponemos acá es para destacar lo que es la importancia del curado, ya que el control de patógenos de enfermedades, tanto en cebada como en trigo, arranca desde el curado de la semilla. Entonces, esperen que no me ande el mouse. Entonces lo que ustedes pueden ver acá es directamente una clasificación de cómo nosotros estamos manejando el tema del curado de semillas. Y esto es lo importante. Nosotros hasta ahora, hasta este momento, todo lo que era curado de semillas lo veíamos por estas tres clasificaciones, o por estas dos que son las más importantes, que son las metodologías de desinfección. Siempre estábamos viendo tanto hongos que van adheridos a la semilla, como hongos de suelo que afectaban el stand de planta, principalmente en lo que es PG, poder germinativo y vigor, un punto muy importante. También estábamos viendo otro tema, otro punto, otra variable, que es la que afecta a la producción de semilla, que es parte de esta charla, que ahí entra todo lo que es grupo de carbón. En la parte de desinfección veíamos todos los que son enfermedades, patógenos, que son enfermedades foliares que van a estar afectando luego dentro del cultivo. Entonces lo que nosotros lográbamos era una desinfección, por ejemplo, de bipolaris, de septoriosis, de mancha amarilla o dreslera, depende del patógeno. Y lo que estamos proponiendo ahora, a partir del uso de Cistiva más Premis, cada vez que nombre Cistiva, hablo del kit Cistiva, que es Cistiva más Premis, es una acción directa en el manejo de enfermedades. ¿Por qué? Porque fíjense acá, a partir de que nosotros tenemos este curasemilla en el mercado, nosotros vamos a poder incidir en todo este tipo de enfermedades, en general enfermedades biotróficas, que vienen todas por viento, o estas que vienen como inóculo inicial de rastrojo, y nosotros vamos a tener una acción directa de esas enfermedades, que hasta el momento no la teníamos. Entonces, con esta placa o primer diapositiva, la importancia nuestra, a partir de que el kit Cistiva está comercial en el mercado, es que no solo hacemos desinfección de semilla, sino que de alguna manera estamos incidiendo en el manejo de enfermedades foliares, ya que vamos a estar trabajando sobre este nuevo grupo de enfermedades, que hasta el momento obviamente no la podíamos controlar desde un curasemilla. Entonces, acá la pregunta cambia, ¿no? Entonces en vez de la importancia, ¿cómo es que Cistiva nos está ayudando a lo que es el control de enfermedades foliares? Y para eso lo vamos a estar de alguna manera presentando solamente con dos trabajos. Un trabajo que es un poco de investigación, de laboratorio, y después lo que son los resultados a campo, como para no extender mucho la charla, pero que queden claros de cómo Cistiva más Premis, aplicado en un curasemilla, para curasemilla en cebada y en trigo, pueden afectar el manejo de enfermedades foliares. Bueno, en esta diapositiva lo que mostramos es obviamente la característica de lo que es su activo, el activo que hoy tiene Cistiva, que es una carboxamida, fluxapirosat, que prácticamente el atributo de esa carboxamida es la movilidad y la excelente distribución. Este es un activo que se encuentra también en los productos comerciales como orquestas de fungicidas foliares, y es lo que le da la característica diferencial. Acá en este gráfico se puede ver cómo el producto, a partir de que uno lo pone en semillas, se disuelve, se absorbe por raíz y sale a proteger la parte aérea, ¿no? Lo que nos está marcando en las proporciones azules
la cantidad de activo que se encuentra en las plántulas. Por eso el registro de Cistiva, del kit Cistiva, tiene un registro de 45 días de protección desde la emergencia de la plántula, desde este estadio, hacia adelante. Acá pueden ver todo lo que es el desarrollo del curasemilla, o sea, acá estamos mostrando no solamente la característica principal. Fíjense que para el desarrollo de este producto agregamos lo que son el porcentaje de incidencia de enfermedades, tanto como el porcentaje de control a 30 días luego de la aplicación foliar. ¿Sí? Estos dos puntos son realmente fundamentales y parte de lo que es esta presentación. Vamos al primer trabajo entonces. El primer trabajo que le queríamos mostrar es un trabajo que se hizo en el INTA Bordenave, lo hace un fitopatólogo especialista en el tema roya, es Pablo Campos. El trabajo que él hace, bueno, está hecho sobre una variedad de trigo que es algarrobo, y con un patógeno y una raza, la raza más virulenta que hay sobre el cultivar, porque como él es especialista en roya, va trabajando con distintas razas, y para esto obviamente puede elegir y puede hacer el trabajo con la raza más virulenta de todas las que hay. La metodología es bastante sencilla, es como un trabajo nuestro a campo, hay un testigo y un tratado, eso se lleva a distintas macetas porque todo se hace bajo invernáculo, entonces vamos a tener 3 macetas en este caso para lo que sería la parte tratada, como si fuera un ensayo a campo, y 2 macetas con lo que es testigo. Lo más importante de este trabajo es que él hace inoculación artificial, o sea que estamos en un eventual, es la hipótesis potencial de máxima, digamos, de lo que es el desarrollo de una enfermedad, ya que tenemos el triángulo de enfermedad completamente cerrado, tenemos variedad susceptible, inóculo con la raza más virulenta, y todo llevado a condiciones controladas de humedad y temperatura, lo que nos hace asegurarnos de una gran presencia de inóculo y de enfermedad, atacando o simulando una condición de campo. Bien. Lo que trajimos son las fotos, acá esto se hace a través de observaciones visuales, entonces nosotros vamos a poder ver acá a la izquierda de la pantalla todo lo que es el testigo a los 9 días, ¿sí? La inoculación, me olvidé decirle, la inoculación se hace cada 9 días, o sea, todo este ensayo se va a conducir prácticamente hasta Z32, Z37, y cada cierto periodo que él define, cada 7, 10 días, va haciendo inóculo artificial. Entonces nos aseguramos que el inóculo esté presente continuamente. Y la observación, o sea, la observación se hace a través de fotografías, o sea, una observación visual, y entonces ustedes pueden ver del lado izquierdo cómo avanza el inóculo en la parte testigo, y cómo Cistiva, que es lo que nosotros queríamos con este ensayo de alguna manera estar haciendo las confirmaciones, cómo el kit Cistiva, o fluxapirosato, la carboxamida, se absorbe y sale a proteger la parte aérea. Bueno, esto lleva una secuencia de fotos, generalmente lo que nosotros le pedimos hasta los 45 días que tiene el marbete, y en el caso de Pablo lo lleva 60, 60 y pico de días, hasta que realmente ya las muestras en invernáculo obviamente ya detienen su crecimiento y no pueden avanzar más. Pero bueno, fíjense que, como decíamos recién, de alguna manera estamos simulando una condición a campo muy, muy agresiva de la enfermedad, esos ataques que nosotros tenemos muy temprano, en periodos de macollaje o antes, y bueno, este control de rollas en lo que es Cistiva realmente nos alienta mucho para poder tener una recomendación general. Todo este trabajo como método de investigación está hecho en distintas rollas. Acá solamente mostramos lo que es roya amarilla, pero también está hecho en roya negra del tallo, está hecho en roya de la avena, también tenemos controles de oidio, roya anaranjada y bueno, roya amarilla, que es lo que mostramos. Nuestra conclusión, y para que también ustedes se lleven un mensaje, nosotros con lo que es la carboxamida del Orquesta como fungicida foliar o el kit Cistiva, estamos teniendo una alta efectividad en el control de rollas, prácticamente por su excelente movilidad, característica
propia del activo, su excelente movilidad y distribución. Muy bien. De la misma manera, seguimos otra vez cómo Systiva puede ayudar en el manejo y control de enfermedades. Ahí pasamos ya más a condiciones de campo. Bueno, esto lo actualizamos este año. Fíjense ustedes lo que para nosotros la respuesta de rendimiento hoy del kit Systiva, aplicado siempre como curasemilla en el cultivo de trigo. Son un N de 43 ensayos de la campaña pasada, nos da 453 kilos de respuesta contra un testigo o contra un tratamiento comercial de los que hoy existen en el mercado. Acá está agrupado todo, ¿no? Sería tratamiento del productor versus tratamiento de Systiva más premio. Vamos directamente a lo que nosotros vamos a estar dando como recomendación. Esta es una recomendación general, yo no quería dejar de mostrárselas. Esto cubre prácticamente el 60-70% de las situaciones a campo. Hoy el contexto que nosotros tenemos en el cultivo de trigo, con una siembra de más de 6 millones de hectáreas y un alto porcentaje de variedades que son hoy susceptibles a ataques de roya, esta es la mejor combinación en nuestra recomendación general. Obviamente hay recomendaciones particulares de acuerdo a potencial de rinde, de acuerdo a zonas de producción y demás. Pero bueno, les repito, hoy prácticamente estamos buscando más de 100 días de protección. El contexto de trigo, tanto de trigo como de cebada, son cultivos con alta respuesta de lo que es rendimiento. Nosotros tenemos en el promedio de los 4 últimos años arriba de 800 a 1000 kilos como respuesta de rendimiento, así que es uno de los cultivos extensivos que más respuesta tiene a lo que es control de enfermedades. Así que, bueno, hoy con un kit Systiva, siempre incluimos el monitoreo en todos los estadios. Prácticamente estamos pasando el periodo de macollaje. Podemos tener un tratamiento que nosotros llamamos de manejo con este producto comercial que es el Alegro. Seguimos el monitoreo y luego pasamos a hacer la protección de todo un periodo que es muy importante, que es el periodo de llenado de granos. Acá en este caso ponemos Orquesta Ultra, pero bueno, hay distintas variantes para la elección de ese fungicida que va a proteger todo el periodo de llenado de grano. Esto contempla prácticamente todo lo que es el complejo de rollas, todo, y también lo que es complejo de mancha. Ya no hablamos de mancha en general, posiblemente Lucrecia pueda dar un poco más de detalles, sino de lo que es el complejo de mancha. Y está puesto a propósito lo que es roya del tallo, porque hoy en las últimas campañas no es solo vemos algunas pústulas, pero no es que todavía hoy haya dejado de pasar esta enfermedad, sino que tenemos que ir monitoreándola continuamente. Entonces, bueno, lo que es estrategia de manejo está explicado en este cuadro. Ahora vamos a ver cómo Systiva o el kit Systiva nos va a, de alguna manera, a ayudar en este manejo. Antes que eso, en esta primera etapa, solamente como recordatorio, estamos mostrando que todas estas enfermedades, por lo menos las que estamos marcando acá, o las más importantes de los que hoy nos están afectando a los cultivos de cereales, son todas enfermedades policíclicas. Esto también se llama cadena de infección, siempre arranca de cero. Este primer inóculo puede venir, como ya dijimos, tanto de la semilla como del viento o del rastrojo, pero bueno, en el cruce, digamos, de las coordenadas siempre arranca en cero. Y lo que nosotros estamos haciendo dando protección a 45 días es realmente, en algunos casos, cortar la cadena, o hacer que sea más lenta, o frenar lo que se llama esta cadena de infección, y poder llegar así a los periodos de macollaje ante aquellos ataques tempranos o aquellas infecciones tempranas, mucho más tranquilos que si no partimos de un curasemilla de este tipo. Bueno, entonces, recuerden entonces que siempre, por lo menos en estas enfermedades que hoy nos están afectando más, todas estas enfermedades son policíclicas,
y que lo que nosotros estamos haciendo es trabajar sobre la cadena de esta infección y hacer que esta cadena de infección se corra en vez de 0 a los 14, 28, 45 días, y a partir de ahí esta curva empiece a ser ascendente y ya dentro de un programa de manejo para hacer una aplicación de Allegro o posteriormente de orquesta. Bien, acá con esta característica del producto nosotros encontramos dos ventajas. Hay dos ventajas para destacar. La primera es esta. Nosotros simulamos en este cuadro lo que es el tratamiento del productor. Acá el tratamiento del productor usando un curasemilla de desinfección. Empiezan a hacer el cultivo, entran los periodos de macollaje. Si hay una afección de roya naranja o una afección de mancha o también de roya amarilla, ya tiene definido su umbral de aplicación, y bueno, este umbral, en un ataque fuerte o en años como en campañas como fue la 2017, 2018, tiene que entrar a hacer una aplicación. Si nosotros partimos del kit Systiva y teniendo esa protección de 45 días, como explicamos anteriormente, en el manejo de estas enfermedades que están detalladas acá abajo, tanto de cebada como de trigo, el umbral de aplicación nuestro se desplaza aproximadamente unos 10 días. Entonces les decía, nosotros vemos dos ventajas. Cuando nosotros estamos trabajando con Systiva, nuestro umbral de aplicación se desplaza 10 hasta 15 días. Y vemos una ventaja realmente operativa de todo lo que son los equipos pulverizadores, ya que es un momento donde mucha maquinaria está haciendo tratamientos de barbecho, o realmente en ataques fuertes de enfermedad tiene que estar cubriendo varios lotes a la vez. Entonces liberar esos equipos por lo menos una semana, 2 semanas, nos da una ventaja importante. Y el segundo punto que nosotros marcamos, también como objetivo de esta presentación y para transmitirlo a ustedes, es que a pesar de que nosotros tengamos el mismo umbral, a pesar de que acá tengamos, si estamos trabajando en roya, 10%, 5%, lo que ustedes definan para hacer una aplicación foliar, los niveles de severidad son más bajos. No es cuestión de entrar en qué es incidencia y severidad, pero fíjense acá, en esta foto en lo que vemos una cebada con mancha en red. Cualquiera de estas dos hojas para nosotros es una hoja enferma, las dos van a dar la misma incidencia, pero cuando vemos la severidad, que sería como determinar el porcentaje de área necrótica que ocupa esa enfermedad, vemos que los porcentajes de severidad en una hoja y otra son realmente diferentes. Entonces, al tener menos severidad en este umbral de aplicación que está graficando acá en la flechita verde, cuando nosotros trabajamos con un fungicida foliar en la estrategia de manejo, nuestro fungicida foliar va a ser mucho más eficaz, y va eficaz 2 veces, ¿no? En lo que es porcentaje de control, o sea, vamos a tener un porcentaje de control superior, y también va a ser más persistente en el tiempo. Para los que quieran entrar en detalles, acá hay solamente, esto es de la Facultad de Agronomía, de lo que es Marcelo Carmona, y ustedes pueden ver cómo cualquiera puede entrar y entrar en detalle cómo un fungicida foliar, cuando menor es la incidencia y severidad, mejor se comporta. Yo solamente le traje un ejemplo. Fíjense acá, esto también es un ensayo donde se conducen estos ensayos de manera realmente muy buena, nos sirve mucho esta información, pero acá lo que muestra es, en estas barras del medio, el tratamiento del kit Systiva frente a dos competidores, son dos tratamientos del mercado. Bueno, y pueden tener en detalle todo lo que es incidencia y severidad y realmente confirmar lo que yo les digo. Al momento de que hay una misma incidencia para los dos umbrales de aplicación, la severidad en el kit Systiva es mucho más baja, lo que permite que nuestro fungicida foliar sea mucho más eficaz en dos variables. En el control, es más eficaz en el control, y es más eficaz en lo que es su persistencia o días de protección. Muy bien. Simplemente para dejar el mensaje, entonces, como conclusión de esta parte, nosotros tenemos dos ventajas.
Recuerden la ventaja operativa por esos 10 días en la liberación de equipos, y la ventaja en ese fungicida foliar que nosotros vamos a hacer a partir, en nuestro caso, de Z32 como recomendación, partiendo del kit Sistiva. Bien, cambiamos ahora un poco de tema, nos vamos adelantando dentro del cultivo. Esto es parte de lo que es control de enfermedades y realmente lleva una charla específica. Yo solamente lo voy a mencionar. Estos son nuestros últimos resultados de la campaña pasada. Acá graficamos simplemente dos cosas. Una, lo que más nos interesa es mostrar siempre esta barra, que es la respuesta de rendimiento del testigo, un testigo sin aplicación, contra la protección, en este caso de 2 aplicaciones de Allegro más Orquesta Ultra, ¿sí? Entonces, otra vez, la respuesta de rendimiento está por arriba de 1000 kilos en lo que es la campaña 2019, a pesar de ser una campaña que, bueno, cada uno sabrá en su zona, por lo menos desde el punto de vista sanitario, fue menor que la anterior y menor que la campaña, digamos, 2017. Y el segundo trabajo nuestro, si ustedes pueden ver acá lo que son los tratamientos, era como programa de manejo nosotros comparar Opera 1 litro, una sola aplicación en Z39, versus Allegro más Opera, incluyendo Allegro como primera aplicación, como muchas veces pasa en el mercado, en Z32. O sea que estos dos tratamientos lo único que varían es que tiene el Allegro aplicado en Z32, como es en muchas de las situaciones donde tenemos enfermedades presentes en macollaje en cañazón. Bueno, siempre, esto ya lo hacemos hace 3 años, les diría 4 años, esta respuesta nos da entre 2 y 4 quintales, el año pasado dio 284 kilos, lo que nos va de alguna manera mostrando la importancia de ese tratamiento de manejo, esa aplicación en Z32, qué impacto después tiene en lo que es rendimiento. Solamente a modo de mención, nosotros estamos haciendo la recomendación de Allegro. Ya les digo, no es motivo de la charla empezar a explicar cómo está, qué es Allegro en el control de enfermedades. Tiene dos cosas fundamentales. Una es la cantidad y concentración de epoxiconazole que hoy tiene en su composición, y también, bueno, lo que es, esto es un cuadro extraído de BAF Francia, de lo que es la comparación de activos y qué tan específico es este activo para hacer los controles de roya amarilla. Así que bueno, nosotros estamos haciendo la recomendación de este producto. Allegro tiene un registro de dosis entre 750 y 1 litro. También recomendamos 1 litro como su posicionamiento en Z32, ya posteriormente en otras charlas vamos a explicar por qué, debido a lo que es el complejo de manchas que hoy hay en el cultivo de trigo, tenemos que ir a sus dosis máximas de registro. Les dejo acá en el gráfico, nosotros de esto tenemos 21 filas, 21 puntos donde nosotros vamos midiendo cada uno de los productos. Acá les queda, pues ya se acaba el tiempo, lo que es lo que nosotros llamamos profile, de lo que es el Orquesta Ultra versus Opera versus estrobilulinas triazoles que hay en el mercado. Hay muchos puntos para tocar. Hoy, simplemente como mensaje, nosotros estamos viendo lo que es persistencia de control, flexibilidad de aplicación y su efecto curativo, y también, déjenme buscar, lo que es flexibilidad de rango de dosis como una de las características realmente diferenciales de lo que es el producto. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que son las preguntas y respuestas. Ahí Juan Ahí, Cruz Ernesto, a manera de recordatorio, recuerden que todas las preguntas es importante que primero le pongan el nombre de la persona a la que le quieren preguntar, en este caso Ernesto, y la pregunta. Y las preguntas que no podamos responder ahora por una cuestión de tiempo, sí tenemos el mail y la pregunta correspondiente y se las vamos a estar respondiendo también por mail, nosotros como los referentes. Ahí, Ernesto, Bárbara Carpaneto pregunta, ¿16 días después de emergencia tenés control bien, con Sistiva? lo que está en Marbete es 45 días después de la emergencia.
Nosotros obviamente estamos muy cubiertos, nosotros hemos encontrado protección eh, a los 60 días, pero bueno, hay una variable de lo que es año y presión de enfermedades. Por eso nosotros hicimos todo el trabajo con Pablo Campos, eh, para poder, para poder de alguna manera tener esos días en una hipótesis de máxima infección que a veces en el campo no podemos tener o somos dependientes del año. La respuesta es 45 días luego de la emergencia, es nuestro periodo de protección. Ok. Hay otra pregunta de Walter Gigenhauser. ¿Los 450 kilogramos de sobrerinde consistiva es solo con trigo con susceptibilidad a enfermedades foliares o también a trigos con excelentes en sanidad? Bien, de acuerdo, muy buena pregunta. En general nosotros, de la parte de servicio técnico, utilizamos variedades que está utilizando el mercado. Salvo que querramos determinar, por ahí hay, de los 43 ensayos hay, pero son muy pocos, uno, dos, tres, que están apuntados exclusivamente en manchas y van usando una variedad particular. No, la cantidad de datos que hoy representa es de lo que está usando el mercado, que hoy aclaré, es prácticamente entre el 60 o más, 70% de variedades susceptibles a roya. eh, y bueno, la respuesta es que son en realidad la mayoría son variedades susceptibles a enfermedades. Gustavo de Deseo. Si planteo utilizar igual Sistiva más orquesta en un año neutro a niño, o sea que puede haber menor incidencia de enfermedades, ¿puedo llegar a estar cubierto? Sí, muchas veces, obviamente todo es dependiente de las condiciones del año. Lo que a nosotros nos parece es que trabajando con el kit Sistiva nosotros vamos a arrancar mucho más seguro. Todas esas infecciones iniciales las vamos a poder estar controlando, y si luego la curva de esa cadena de infección de la enfermedad por condiciones del año es muy lenta, como puede haber sido el año pasado acá en las regiones centro de trigo, donde prácticamente en 3 meses tuvimos 100 milímetros, las condiciones de progreso de la enfermedad fueron lentas, muchas terminan con una sola aplicación para hacer la protección de fungicida foliar en la etapa de llenado de grano. Por eso en las recomendaciones está siempre puesto monitoreo, eh, está siempre, nuestra recomendación técnica es siempre hacer el monitoreo, definir umbrales y en base al monitoreo hacer la aplicación. Pero sí, hay muchos años, depende de la situación de la localidad, en donde podemos hacer el kit Sistiva e ir directamente a la orquesta ultra para hacer la protección de lo que es llenado de granos. Bueno, yo un poco, es la presentación más corta, pero no por menos la menos importante. Yo básicamente voy a hablar de lo que es tecnología de aplicación, eh, donde el punto fundamental es que el productor al momento de realizar la siembra tiene varias cuestiones, ¿no? Piensa en varias cuestiones. Primero es la calidad del fungicida cura semilla a utilizar. El segundo es la tecnología de aplicación. El tercero es la calidad de semilla. Y entre esas cosas también se le suma si tiene que ir al banco, si no, si tiene la semilla disponible, si el contratista está, qué lote lo va a sembrar, el clima, si tiene humedad, si no tiene humedad. O sea, son muchas las cosas que empiezan a jugar al momento de realizar la siembra. Y convengamos que también una siembra, al igual que todas las cosas que fuimos hablando, una buena implantación del cultivo significa un buen cultivo. Eh, a manera de comentario nada más, ustedes van a ver fotos en semillas de distintos cultivos, pero básicamente lo que queremos apuntar con esto es al concepto de lo que es la tecnología de aplicación, ¿no? Primero, para hacer un poco de mención en lo que es tecnología, en lo que es calidad del fungicida cura semilla, nosotros tenemos en esta foto quedó muy esquemática que la realizamos en el laboratorio de la Bolsa de Cereales de Santa Fe, donde se puede ver que si bien, por ejemplo, para controlar Phomopsis y Fusarium, a veces, o lo mejor es un tiranicarbendazim, también sabemos que le afecta o que la semilla tarda en detoxificarlo con respecto a otros fungicidas premium, ¿no? Y si dejamos de lado, por ejemplo, el tratamiento, vean la diferencia que existe entre lo que tarda la semilla en detoxificar
a un determinado cura semilla versus lo que es la semilla natural, ¿no? Eso muestra claramente también a veces que es importante irte a o utilizar fungicidas de premium, ¿no? Cuando hablamos también de calidad de cura semilla, esta es una foto que trajimos de Brasil, de un trabajo que se hizo en Brasil. Básicamente lo que queremos mostrar en esta foto es que cuando hablamos de insecticidas también hay ingredientes activos que, si bien están registrados para tratamiento de semilla, las formulaciones que a veces se utilizan no están registradas para tratamiento de semilla. Entonces, es importante tener presente que los insecticidas o los fungicidas que nosotros usemos a nivel de tratamiento de semilla deben estar registrados como tal. Ahora yendo básicamente a lo que es tecnología de aplicación, nosotros claramente en el campo hacemos lo que podemos con lo que tenemos, y nuestro indicador dentro de los tratamientos convencionales son si la semilla pinta más, si el producto pinta más o pinta menos, abrirle la canilla, cerrarle la canilla. En la mayoría de los tratamientos convencionales, que muchas veces conseguimos muy buenos tratamientos, cuando lo hacemos con tiempo y prestándole atención al tratamiento, en los tratamientos convencionales tienen un punto en común, ¿no? Que la semilla se pinta, por llamarlo de alguna manera, por el roce de semilla con semilla. En cambio, en los tratamientos profesionales tenemos la exposición de las distintas caras de la semilla a una aspersión del producto químico. O sea, exponemos las distintas superficies de la semilla por medio de una agitación adentro del propio batch y la sometemos al tratamiento. Esto nos permite tener un tratamiento mucho más homogéneo y mucho más prolijo, por llamarlo de una manera. O sea, esto a veces son los resultados, yendo a los extremos, ¿no? Son los resultados que tenemos muchas veces en un tratamiento convencional versus un tratamiento profesional. ¿Por qué marcamos esta diferencia? Los que vieron esta presentación, nosotros somos muy reiterativos en estos puntos y en este tipo de fotografía, porque creo que marcan un poco lo que nosotros, los aspectos deseados e indeseados de lo que a veces buscamos a campo, ¿no? Normalmente cuando hacemos un ensayo y hacemos un tratamiento a campo, muchas veces nos podemos encontrar con esta situación, ¿no? Semillas tratadas y semillas que no están tratadas. Y ahí empiezan a surgir las hipótesis. Probablemente todas estas semillas tuvieron la misma cantidad de producto al momento de realizar el tratamiento. O probablemente no, ya partimos de un lote de semilla tratado de manera heterogénea. Podemos tener también que esta semilla haya tenido, al momento de llegar al suelo, la misma cantidad de producto, pero una fuerte lluvia haya lavado parte de esa semilla. Entonces, imagínense si nosotros, si le hago la comparación, este trabajo se hizo en función a la superficie de la semilla de soja. Si nosotros el tegumento de la semilla de soja lo separamos y hacemos como si fueran papeles de caramelo y pegamos uno al lado del otro, 1 kilo de semilla de soja, la superficie de 1 kilo de semilla de soja equivale a una pared de 1 metro cuadrado. Lo ideal para un tratamiento de semilla de soja es tratar con caldos de 600 a 700 centímetros cúbicos de caldo total, ¿no? En trigo estamos alrededor de 1 litro 200. Imagínense, si yo lo llevo a esto, a tratar el kilo de semilla, es lo que yo les digo que tengo que pintar esta pared de 1 metro cuadrado con el caldo que entra en una cuchara sopera. Es decir, con 6 mililitros tengo que pintar una pared de 1 metro cuadrado. Fíjense lo difícil que es realizar un tratamiento a campo, ¿no? Esto es lo que nos lleva a veces a o que la semilla salga muy heterogénea, o que vayamos a agregarle más agua al tratamiento y entremos en otros errores, que es más caldo a la semilla sale más mojada y después tenemos algunos errores en la siembra. Entonces, nosotros lo que trabajamos es justamente para profesionalizar el tratamiento de semilla, tanto en máquinas industriales como en el tratamiento a campo, ¿no? Pero hacerlo de manera profesional y lograr que cada una de las semillas tenga la misma cantidad de producto. Acá, este punto, es importante la frase que puse abajo, porque un día en Necochea estábamos dando esta presentación y justo estaba también Marcelo Carmona presentando enfermedades y
y toda la parte sanitaria de trigo. Y Marcelo me agregó una frase que es muy interesante, o sea, la persistencia de los fungicidas curasemillas no solo dependen de los ingredientes activos en sí, y la efectividad, no solo dependen de los ingredientes activos en sí, sino que también dependen de la capacidad que tiene el fungicida de retenerse en los tegumentos de la semilla, ¿no? Esto es interesante porque, obviamente, independientemente, hoy Lucrecia hablaba de las tecnologías de los fungicidas, tecnología media, tecnología alta, toda esta tecnología también va a depender, la eficiencia de ese fungicida también va a depender de la calidad de tratamiento que yo haga. Por ejemplo, esta es una foto de Marcelo Carmona, fíjense cómo se desarrolla el patógeno en las zonas de la semilla donde no tocó el fungicida, ¿no? Fíjense lo interesante que es a veces darle la importancia que se merece a realizar un buen tratamiento cura semilla. Si voy muy rápido, disculpen, trato de hacerlo lo más corto posible para después dejarlo con Marta que les va a hablar de carbón. Este es un trabajo que se hizo donde al primer productor, o sea, lo hizo en realidad el mismo productor. En el primer caso se le dio una cantidad determinada de semilla con una cantidad determinada de producto, ¿no? La cantidad de producto tenía que alcanzar para tratar esa cantidad de semilla. En el segundo caso, se le dio semilla y se le dio producto a disposición al productor para que trate como normalmente trataba en su campo con los productos que él usaba. Obviamente acá le habíamos dado un producto de BAF para evitar ruidos en el análisis final. Y al mismo producto hicimos un tratamiento profesional. Sin entrar mucho en detalle, cuando hicimos, fíjense en las fotos de abajo, cómo los distintos tratamientos presentaban diferente homogeneidad, ¿no? En el primer caso, cuando hicimos el recupero de ingrediente activo, nos dio que estaba próximo al 100%, o sea, un dato, la cantidad de producto que yo necesito poner en la cantidad de semilla, tiene que ser próximo al 100%. Fíjense que si bien visualmente la muestra era heterogénea, la cantidad de producto era la correcta. Ahora, claramente, en esta semilla, si nos basamos en la foto que mostraba, que tenía de Marcelo, fíjense que en las zonas donde no tocó el producto, es probable que tengamos desarrollo de patógenos, o que el control no sea al 100%. En el caso donde se le dio la semilla y el producto disponible al productor, vimos que hubo un 70% más de producto. O sea, ¿qué pasó en este caso? Se sobredosificó producto. Y después, en el tratamiento profesional, está al 100%. ¿Qué es interesante este punto? Normalmente, los tratamientos a campo tienden a sobredosificar el producto, ¿no? O sea, como el índice como el indicativo para ver si está bien tratado o no es la cobertura total de la semilla, es pinta más o pinta menos, como les decía al inicio, abrirle o cerrarle la canilla. Ese es el indicativo. Entonces, por lo general, como la tendencia está a querer ver también toda la semilla prolija, en tratamientos a campo tendemos a sobredosificar cuando no hacemos una buena regulación. También hay cuestiones propias en el tratamiento a campo porque, por ejemplo, si lo hacemos en un chimango de curado, a veces el flujo de semilla tiende a variar, como lo mismo la presión del caldo en el tanque donde se prepara, ¿no? No es lo mismo la presión con la que baja el caldo cuando el tanque está lleno a cuando el tanque está de la mitad o medio vacío. Esto también es lo que le decía al comienzo, ¿no? Un buen tratamiento de semilla ayuda a una buena implantación, ¿no? Donde evitamos tener justamente este tipo de salteos. El tratamiento profesional, a diferencia del tratamiento a campo, incluye un producto que es un polímero, ¿no? ¿Cuál es el efecto del polímero? El polímero te ayuda a adherir los ingredientes activos sobre la semilla y a generarle fluidez a la misma. Para que se den una idea, en un extremo, o sea, lo que más fluidez tiene es la semilla limpia, o sea, sin tratamiento. En el otro extremo, completamente opuesto, está la semilla tratada con químicos, de los cuales el insecticida es el que más rugosidad le pone, le aplica a la semilla, y el fungicida, después le sigue el fungicida. El índice de rugosidad está directamente asociado con el nivel de, para hablarlo así muy burdamente, el nivel de polvillo que nosotros vemos
o en los discos, o en los cajones de la sembradora, o mismo en la bolsa. Entonces, cuando nosotros le agregamos un polímero, lo que hacemos es pasar esa semilla, acercarla lo más próximo a una semilla sin tratar. Ese es el efecto del polímero en cuanto a la adherencia de los ingredientes activos y a la fluidez que le genera. Otro punto interesante para que se den una idea es una semilla de cebada desprende del ingrediente que le pongo al momento de tratamiento de semilla, desprende entre el 30 y el 40% del fungicida que se le aplica. Es decir, si yo tomo una muestra de semilla, ni bien sale de la curadora, y luego pasa por la sembradora, pasa por el autodescargable si se cura antes, tomo una muestra al final de los caños de bajada de la sembradora, antes de entrar al suelo, si yo le hago ese análisis de recupero de ingrediente activo, hay una diferencia del 40%. O sea, el 40% del fungicida que yo le estoy poniendo a nivel de tratamiento de semilla, lo pierde en el manipuleo. Una semilla de trigo está alrededor del 20%, una semilla de soja alrededor del 15%. Por eso, fíjense lo importante a veces de usar un polímero. Esto es lo que justamente lo que no buscamos, ¿no? Esto es lo que no buscamos, tener este polvillo, porque más allá que esto nosotros normalmente decimos polvillo, esto es producto que se termina perdiendo. Entonces, en realidad estamos llegando al suelo con subdosis. Esta es una foto casera, por eso se ve media borrosa, pero fíjense, fíjense cómo también el polímero lo que te permite es cuando yo someto la semilla a agua, directamente tiro la semilla dentro de vasos de agua, fíjense cuando no tienen el polímero cómo desprenden el fungicida, y cuando tienen el polímero cómo permanece adherido ese fungicida. Esto es un dato que si volvemos a la foto inicial donde había las semillas de trigo, algunas tratadas y otras sin tratar, podemos ver que a veces podemos lograr un buen tratamiento, pero cuando tenemos una lluvia fuerte, corremos riesgo de que también ese producto se lave. Fíjense este trabajo que se hizo en maíz, se usaron 2 calibres distintos, con distintos ingredientes activos, a 2 de ellos no se le puso el polímero, ¿no? Este es un trabajo que se hace, fíjense en este gráfico, aquellos que no pusieron polímero desprendieron 123 miligramos de polvo por kilogramos de semilla. Si bien en Argentina no hay una legislación que regule justamente este punto, se basa en la legislación europea, dado que muchos materiales de maíz o de girasol tratados en Argentina se exportan. Entonces, en la legislación europea acepta hasta un 50%, hasta 50 miligramos de polvo por kilogramos de semilla. Fíjense cuando no usamos el polímero, el desprendimiento. Y más allá del desprendimiento volvemos a lo mismo. Perdemos producto y perdemos la eficiencia de dicho producto. Este es un trabajo que hicimos con Lucrecia, que si bien se hizo en soja, también es importante tenerlo presente por esto de, yo por una cuestión de tiempo no les voy a pasar videos, aparte para no hacer más lenta la presentación, pero si lo necesitan me pueden contactar. Cuando a veces entramos con más agua en los tratamientos on-farm o los tratamientos a campo, corremos riesgo de que la semilla disminuya la fluidez, tenga problemas en la efectividad de siembra, ¿no? Entonces, acá hicimos un trabajo del mismo producto, tratamiento profesional y tratamiento a campo a distintas densidades de siembra. Este se hizo un solo caso, sembrado en diciembre, por eso está bueno, lo tomo como caso puntual, pero está bueno que repetir este trabajo en distintas épocas para ver la tendencia, cómo se mantiene, pero acá lo que hicimos fue una distinta densidad de siembra, una bolsa 40 kilos, 60 y 80 kilos de semilla por hectárea. Esa fue la densidad que se usó. Si vemos el baja densidad, media densidad y alta densidad, ¿no? Si vamos directamente a rendimiento a kilogramos por hectárea, vemos que usando, en el caso de soja, ¿no? Pero lo mismo, por eso le digo, acá lo que tenemos que ver es el concepto del ensayo más que el cultivo en sí, porque lo mismo se replica en los otros cultivos. Cuando nosotros usamos 60 kilos por hectárea, tiene un rendimiento similar a cuando usamos una alta densidad, o sea, 80 kilos por hectárea,
con un tratamiento a campo. Fíjense, a veces, este es el punto que nosotros hacemos hincapié en cómo a veces por aumentar densidades o hacer un mal tratamiento o agregarle más caldo, podemos obtener mejores resultados con un tratamiento profesional. Ahora, un breve resumen antes de finalizar, es sobre Sistiva, es el fungicida que nosotros tenemos para tratamiento de semillas de trigo y cebada. Y acá hay un dato muy interesante antes de explicarlo, ya que hay muchos que lo conocen, ¿no? Hemos visto muchos informes, y nos han llegado muchos informes, donde se presenta por separado Sistiva versus con triticonazole, que es el premis, ¿no? La comercialización de Sistiva es el kit Sistiva, como bien hoy decía Ernesto. Sistiva no se usa solo, no se comercializa solo, con lo cual Sistiva va siempre acompañado de premis, ¿no? Siempre va Fluxapyroxac más triticonazole. Eso es importante remarcarlo, ya que, vuelvo a repetir, en muchos informes que nos han llegado se evalúan por separado. Básicamente, Sistiva tiene gran movilidad, es una molécula que le otorga excelente distribución en toda la planta, brinda protección prolongada, como explicaba Saki, o sea, no quiero ser muy redundante en esto, disminuyendo la incidencia hasta los 45 días, le otorga flexibilidad, o sea, te permite, esto un poco es reiterativo a lo que decía Saki, ¿no? Te permite esa flexibilidad en la aplicación de fungicida, y protege la semilla, favoreciendo la germinación y el desarrollo inicial del cultivo. Obviamente, está dentro de todo el esquema de tratamiento de semilla, que es plantas más sanas y logradas por más tiempo. Esto, bueno, a manera de imagen, cómo se ve el sistema radicular con Sistiva y los tratamientos, ¿no? Vemos tratamiento con Sistiva, Lucrecia mostraba también parte de estos tratamientos, y un video para que ustedes vean. Bueno, y yo con este video les quiero agradecer la participación antes de pasarlos con la presentación de Marta. No sé si hay preguntas. A ver si podés hacer un poco más de detalle entre tratamiento profesional y a campo, siempre en el cultivo de cebada, y cómo sería su incidencia de enfermedades en Z35-37. Si podés hacer esa diferencia o tener resultados entre un tratamiento Sí, profesional y un tratamiento a campo. ahí, bueno, un poco lo que, cuando vi esa pregunta hoy inicialmente, Saki, claramente hay dos diferencias puntuales que te marcan un tratamiento profesional de uno on-farm, de uno a campo, ¿no? El primero es la tecnología con la cual estoy aplicando el producto. En una, como les explicaba, en el tratamiento a campo yo necesito llegar a todas las partes de la semilla, pero esa llegada a todas las partes de la semilla lo alcanzo por el roce de semilla con semilla, ¿no? Entonces, muchas veces tengo que compensar con caldo, un poco a contramano de lo que yo les explicaba. Muchas veces tengo que compensar con caldo esa llegada a la semilla, ¿no? ¿Qué tiene eso ¿en qué contrarresta eso? Justamente en
que yo estoy mojando mucho más la semilla de lo que la debería mojar. Ese es como fundamental. En cambio, en el tratamiento profesional, es como le decía, pulverizo el producto, hago microgotas y expongo a la semilla a las distintas caras, o sea, pongo las distintas caras de la semilla a exposición con ese producto. Y la otra diferencia fundamental es el uso de polímero, como también se los mostraba, permite la adherencia de los ingredientes activos, con lo cual yo lo que genero es esto, ¿no? Marta ahí tiene un trabajo que justo antes de empezar la charla me estuvo comentando. Claramente cuando nosotros tenemos aplicado un producto, por mejor que sea el producto, por más alta tecnología que sea el producto, muchas veces cuando tenemos lluvia fuerte, corremos riesgo de que a veces el producto se lave, ¿no? Entonces, y sobre todo cuando no tenemos buena aplicación. Bueno, con eso lo estamos corrigiendo con el polímero. Y obviamente, basándome un poco en el mensaje de Marcelo, ¿no? Un fungicida curasemillas no solo es eficiente por el ingrediente activo en sí, sino por la capacidad que tiene de retenerse en los tegumentos de la semilla. Perfecto, Juan Cruz. Pasamos a otra pregunta. En este caso la hace Fernando Rodríguez. Ujú. ¿Tienen en cuenta la calidad de agua en los curasemillas? ¿Aniones, cationes disueltos en agua o pH? Sí, es importante tener en cuenta pHs cerca a neutralidad, 6 o 7, para evitar la desactivación del producto. Es muy importante, es muy buena la pregunta también. Es importante manejar y trabajar con pHs cercanos a neutralidad. Muy bien, pasamos a otra. ¿Podés tener, la hace Néstor Esteves, un poquito más de detalle cuando hablaste 1 a 1,2 litros de tratamiento cada 100 kilos de semilla? ¿Podés dar un poquito más detalle sobre ese caldo o volumen para hacer los tratamientos? Sí, ¿cómo estás, Néstor? Em, es otro dato interesante. Normalmente, una semilla de trigo con los tratamientos convencionales, entre 1 litro y 1,2 litros estamos bien. La semilla de trigo, ¿no? Semilla de cebada, cuando hacemos tratamiento de semilla de cebada, es importante estar alrededor de 1,3 litros, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la distribución del producto sobre la semilla no es la misma. Siempre que yo le agregue algún producto extra, siempre manejar esos caldos, ¿no? Si yo quiero agregarle un insecticida al tratamiento, bueno, siempre es manejar esos caldos. Cualquier cosa, no sé si has respondido a la pregunta. Sí, sí, perfecto. Para mí está bien. Acá voy a resumir algunas preguntas de varios, de Fernando Sackman, en este caso de Eloy Huarte. Bueno, el tema es si hay un polímero Ujú. para tratar a campo al momento de limpiar la semilla. Eh, en realidad los polímeros eh, están aptos para usarlos en las máquinas de tratamiento industrial como en las máquinas de tratamiento a campo. Ahora, como acá lo que tratamos en todo lo que son los seminarios de tratamiento de semillas es justamente hacer docencia, nosotros no recomendamos el uso del polímero con los tratamientos convencionales, básicamente porque estarían usando un producto con una performance excelente, lo estarían usando al 50-60%. ¿Por qué? Porque la distribución de productos sobre la semilla que yo consigo con una máquina industrial no es la misma. Por mejor o por mejor que sea el tratamiento convencional, nunca va a llegar a ser como el tratamiento profesional. Por eso, si bien se puede usar, claramente estaríamos diciendo usa un producto, pero en realidad sabemos que ese producto lo estarían usando al 60% de la performance. Bueno, muy bien. Pasamos entonces ahora a la presentación de Marta. Bueno, buenos días. Gracias a Bas por haberme invitado a compartir esta charla. Ya el año pasado en el simposio fue uno de los auspiciantes y ya empezamos a contactarnos para hacer un ensayo que se hizo al final de la campaña, casi de la siembra de cebada,
y nos dieron buenos resultados, y bueno, también ha sido uno de los motivos por los cuales hoy estamos hablando sobre el tema. Desde ya les agradezco a la audiencia de vernos. Yo estoy más acostumbrada a que verles la cara a todo el mundo y preguntar de dónde son, pero bueno, algunos ya me conocen y otros empezaremos a tener una relación vía email o vía este sistema. Desde ya los carbones tienen que tener en cuenta que no, son basidiomicetes, ya nos salimos de todos los otros tipos de hongos, y la característica fundamental que tienen los carbones de ser enfermedades biotróficas, son monocíclicas, o sea que al ser monocíclicas nosotros nos permite hacer un manejo bien puntual de la enfermedad, y a la vez que la teliospora cumple doble función, no solamente de la reproductiva y la de infección, sino de resistencia y persistencia en el suelo, en el caso del carbón en trigo. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es arrancar desde los carbones, carbón cubierto, o hediondo, o caries del trigo, según como se encuentra en la bibliografía, que es un hongo que tiene la característica del género Stiletia, para diferenciarlo después de Ustílago, que es el carbón volador, y tiene la mayor distribución en Argentina, prácticamente ya en un 95% es de Tiletia leavis, Tiletia tritici ya casi no se encuentra trazas, y el año pasado ya se sacó del sistema para la comercialización al exterior de Tiletia controversa con un trabajo que se hizo con el SENASA. Entonces ahora no tenemos barreras con respecto a la presencia, porque hace más de 30 años que no se da Tiletia controversa en Argentina. Entonces, lo que quiero que yo hice esta presentación en este sentido. ¿Cuáles son las etapas de patogenia de los carbones? Como cualquier otra enfermedad, tengo que saber de dónde viene la fuente de inóculo, y esa fuente de inóculo es la que después va a depender cómo voy a manejar la enfermedad. Por dónde penetra, por eso hablo de que son enfermedades, en este caso, en estos carbones, es sistémica. La colonización, donde la hace, dónde se produce la esporogénesis y el síntoma y el signo de la enfermedad. Partiendo de que si hablamos del carbón cubierto, yo lo veo en el campo, que es el residuo que después me va a quedar en el suelo. En esta enfermedad sí es importante saber que me va a quedar un inóculo al año siguiente para tenerlo en cuenta, y cómo lo visualizo en el campo. Bueno, las espigas son de menor porte, el color generalmente se hace en medias azulinas, y cuando empiezo a tocar las espigas y empiezo a romper para ver si es un grano, me encuentro con las esporas del carbón, que es la característica que hace que se llamen carbones por el color y el polvillo que forman. Esa sería la fuente de inóculo inicial. En el momento de la trilla es cuando se contaminan las semillas, y como ven, el cepillo queda completamente invadido de las teliosporas, que es donde quedan adheridas, y trozos de soros que quedan en el momento de la cosecha. Amén de quedar espigas y restos de soros en el suelo, también se forman nubes, pero estos carbones no pasan como las rollas que van a grande distancia. Y acá el traslado principal lo hace el hombre. Fijándonos acá en un lote contaminado de una cosecha de trigo, si el productor se deja esta semilla para la siembra del año siguiente, si no le hace una buena limpieza, ya estamos incorporando en el suelo también patógeno en el momento de la siembra. Y si no tenemos un tratamiento en la semilla, estaríamos ya sabiendo que esa campaña va a tener enfermedad al final. Entonces, para poder saber cómo nos manejamos con respecto a este carbón, tenemos que tener en cuenta que la teliospora germina en el suelo, penetra en la plántula en las primeras 24 o 48 horas, para poder colonizar lo que se denominaría el meristema vegetativo. En ese meristema vegetativo queda como una hifa durmiente hasta que después se forma el meristema reproductivo, que es donde se coloniza, que hablamos de colonización, del patógeno final, que cuando ya aparece la espiga en el campo, ya la espiga está totalmente invadida por el hongo.
Esto es un factor a tener en cuenta, que es la protección la voy a tener que hacer en el momento de la siembra, no posteriori. Por ende, después vamos a ver, cuando veamos unas fotos que les voy a mostrar, qué rápido se produce la invasión de cualquiera de las cifas, ya sea de carbón de etiletia como el de eustílago, cómo avanza en pocos días a lo que sería la formación de la espiguilla en el momento de la siembra. A nivel internacional hay un factor de referencia de la carga fúngica que tiene la semilla. Siempre se ha denominado entre que haya 30 a 100 helios por gramo, pero en Argentina no hay un parámetro, no se denomina parámetro, no hay una legislación sobre el tema. La disposición en otros países es que cuando pasan de esas 100 esporas se descartan, no sé, ni siquiera para tratamiento. Porque este carbón tiene a la vez un problema serio, que es la calidad industrial que va a tener, porque al producir un producto que es lo genera el mismo hongo, que es la trimetilamida, hace que tenga olor a pescado podrido, y las harinas son de color gris y a la vez tienen mal olor. Entonces, el valor comercial a nivel de molinos, estaríamos hablando de que es castigado al productor, porque se sabe que si no trató las semillas tiene la enfermedad. Entonces, generalmente cuando se da esta enfermedad en el campo, me hacen las consultas, y consultando a colegas, tanto del INTA como Lucrecia, o en el caso de Norma Formento, cuando me ha consultado, cuando pregunto yo, ¿qué pasó que esta enfermedad? Y me dicen, ¿el productor trató la semilla o no la trató? Me dice, no, generalmente cuando se da la enfermedad es porque no hubo un tratamiento previo. Fíjense en los parámetros que se maneja Argentina, siempre saltando, le digo, cuando hay semillas muy atacadas, se ha tomado un parámetro de 5.000 teliosporas. Hay una referencia de Ana Peretti que ya hablaba de que las cargas de teliosporas en las semillas de trigo con respecto a Tiletia es muy alto. Entonces, después no hay un fungicida, y entre los cultivares que son susceptibles que no tienen un buen control. Ahora pasaríamos a ver lo que es el carbón volador, que es el que más la BD de este momento con respecto a cebada y al trigo. Los dos comparten el ciclo, los dos son ciclo, es el mismo ciclo, pero son dos, no nos tenemos que confundir, son dos especies distintas, y sus comportamientos también son distintos. Tenemos que en el caso del carbón volador en trigo es tritici, y en el carbón volador de la cebada es nuda. Entonces, son dos especies distintas, con distintos comportamientos y visualización de la enfermedad. Si bien son similares, también tienen su diferencia. Y empezamos de vuelta. Fuente de inóculo, penetración, colonización, esporogénesis, síntoma y signo de la enfermedad. ¿Cuál es la principal fuente de inóculo? Esta enfermedad se presenta en momento de antesis. Acá tenemos plantas de trigo, que donde tenemos la espiga, que emerge primero con las teliosporas completamente maduras, y en el momento de antesis tenemos los estambres afuera. El viento, los insectos y la lluvia hace que esa espora llegue rápidamente al momento de la antesis a infectar la espiguilla. En la germinación de la teliospora dentro de la espiguilla lo hace entre 6 a 8 horas, desde que se invadió el tejido hasta que empieza a colonizar el nucelo. El nucelo queda con la hifa dormida hasta que se forma todo el embrión, y es cuando coloniza definitivamente el hongo al embrión. La semilla se forma normalmente sin ningún problema, y acá estaríamos hablando de una semilla asintomática. En la cebada de este año, sacando que pude mirar, por un tema de que si uno tuviera que considerar cómo es el ciclo, es un ciclo de 2 años, no es de 1 como en el carbón hediondo o cubierto del trigo. Entonces yo lo dividía este ciclo en esta forma. Primer año tengo la fuente inóculo, que fue
cuando en antesis se contaminó la semilla. La penetración, que es en el nucelo, y la colonización del embrión. ¿En qué condiciones predisponentes se da? Se da casi como en Fusarium, 25 grados de temperatura y una humedad relativa entre 80 y 95%. Tenemos que cuando uno analiza después la semilla, lo que lo vamos a ver es en el embrión. Hay que hacer todo un proceso de análisis en el laboratorio para poder identificar la presencia o no del patógeno en la semilla. Si no se hace ese análisis, yo no puedo decir, mirando la semilla, aunque haya teliosporas pegadas a la semilla, que la fuente inóculo es esa teliospora que estoy viendo en la semilla. Esa semilla está contaminada porque cuando en el momento de la trilla las teliosporas que estaban las espigas enfermas se pega, pero no como en el caso de Tiletia, que cuando se pega sería la fuente de inóculo externo para la penetración en la plántula. No, ya está invadido el embrión y por ende ya tengo la enfermedad. Y en estas fotos les puedo identificar bien la presencia y cómo se va produciendo la infección de ese carbón en la plántula. En las que son positivas, que son en este caso, este es un embrión sano y este es un enfermo, cuando esta semilla germina, enseguida, fíjense, es un trabajo que se hizo en Europa, a los 4 días ya tengo invadido toda la base del sistema vegetativo. Y alrededor de los 5 o 7 días de la siembra, ya estoy viendo toda la hifa invadiendo todo el tejido. Este es el problema aquí. ¿Cuánto es lo que cubre el fungicida si esto no tiene que permitirse? O sea, que el hongo no tiene que invadir el tejido vegetativo. Una vez que invade el tejido vegetativo, se fijan que a los 30 días yo ya tengo colonizado lo que sería el futura espiguilla y la futura espiga. O sea, los controles los tengo que ver ahí. Fíjense a los 30 días cómo se invadió, las hifas invadieron todas las espiguillas de la futura espiga, por eso enseguida emerge cuando la estoy viendo en el campo. Cuando yo estoy viendo esto, en el momento de la antesis, estoy hablando de una, seguiríamos hablando de la fuente inóculo y la colonización de, del patógeno en el embrión. Y este año, mirando por las condiciones ambientales, había habido una lluvia, hubo un rebrote a fines de noviembre de algunas espiguillas que tuve que tomarlas como evaluación al final, porque tenía ya el grano lechoso, tenía espigas que recién estaban apareciendo, y también había una fuente inóculo. Pero esta fuente inóculo que tengo acá no me estaba invadiendo ya la semilla, porque la semilla estaba formada. Si el inóculo había sido al inicio del ensayo, entonces yo lo estaba calculando que la infección estaba allí. Solamente cuando aparecen estas espigas tardías, solamente lo que disminuye es rendimiento, pero no es la fuente de inóculo para el año siguiente. Entonces, lo que me tienen que hacer y saber si ese lote de semilla está infectado o no, es hacer un análisis en el laboratorio. El análisis laboratorio consiste en extraer los embriones con un proceso de técnica que se hace con potasa y se deja 24 días, después se montan 2000 embriones para mirar. El trabajo es tedioso, no es difícil, el que está entrenado visualmente puede identificarlo. Hay una diferenciación entre el embrión en cebada, como aparece el hongo, y el embrión en el trigo. Aquí estoy mostrando, si miran, son las hifas del hongo en el trigo, que está la hifa inmersa en el embrión. No afecta la germinación, al contrario. En el caso del carbón volador, lo que hace es incitar a que las plantas germinen. No va a haber un problema en la cebada, por ejemplo, en la planta, en el caso de maltería. Al contrario, el hongo necesita que la planta esté emergida para poder invadir el tejido vegetativo. Por lo tanto, lo que va a hacer a veces, que yo lo hice en mi tesis doctoral y lo vi en un carbón, produce auxinas. Y esa auxina que hace que germine. Y la planta emerja más rápidamente, entonces el hongo puede enseguida invadir el tejido vegetativo.
Aquí tienen distintos trazas del hongo, puede estar invadiendo casi todos los cutelos o no. Acá tengo un pedacito de hongo de IFA, acá, aquí, o sea, todo esto que está aquí, hace poquito, hace una semana que hice una muestra de trigo y acá se puede observar la presencia del hongo en el embrión. Y en este caso, este embrión no lo tiene, o sea que es fácil de identificar. Lo que tiene que hay que mirar 2.000 embriones. Y en cebada, la característica del hongo en el embrión es levemente diferente al del trigo. Acá lo tenemos al hongo haciendo este sombreado. Las hifas se ven casi como si fuera un velo envolviendo al embrión. Esas son las dos diferencias que yo encuentro cuando observo si es trigo o es cebada la presencia del hongo en el embrión. ¿Cuáles son los parámetros para determinar si la semilla fiscalizada está para descartar o no para hacer tratamiento? En otros países toman 2 embriones cada 2.000, y si uno lo traduce en porcentaje, estamos hablando de 0,1% de presencia de infección de la enfermedad, porque la tasa de transmisión es directa prácticamente. Tengo embrión enfermo, casi el 99% me está asegurando que la plántula va a estar infectada. Por ende, lo que yo tengo que saber, qué parámetro manejarme para saber si esa semilla está destinada a siembra o no. Porque para la maltería y germinación no tendría problema. Para destino de harina tampoco tendría problema. Porque no tiene la particularidad como fuera, no tiene micotoxina el carbón. Por ende, no está legislado para micotoxina, porque la característica que tienen los carbones, en su mayoría, sería, no comeríamos maíz por el Ustílago maggi, no comeríamos maní por la Tecáfora fresi. Son carbones que no producen toxicidad. Entonces, la presencia en la semilla para siembra no sería un problema, tampoco sería un problema para el consumo. En Argentina no hay una legislación al respecto, pero la información encontrada en Internet me habla de un 0,5%. Fíjense en la diferencia. Si yo estoy hablando que 2 embriones en 2.000 es 0,1, ¿cuántos embriones? Cuando yo estoy hablando de 0,5 me estoy yendo del parámetro internacional donde me asegura a mí que si yo trato la semilla yo no voy a tener la enfermedad. Estamos hablando de 10 embriones aproximadamente infectivos, estamos hablando de un umbral muy alto de la enfermedad. Entonces, este año en base a el año pasado en base a los análisis que hice a principio de año, acá me están faltando 3 o 4 muestras más. Fíjense que el cultivar Andrea tenía una alta tasa de infección. Y el cultivar Jennifer tenía una baja tasa de infección. No significa que este sea un cultivar resistente, no lo puedo aseverar, pero sí que quizás por ser el que menos se distribuyó en la zona triguera, porque también es otro tema, la cebada avanzó sobre lo que es la región triguera, y el único que pudo trasladar la enfermedad hasta Santa Fe fue la semilla, fue el hombre, no hubo otro parámetro para medir cómo llegó hasta Rosario, que recibió una muestra de Zavalia con una alta tasa de infección. Es porque cuando se llevó la semilla para la siembra, ya iba el hongo dentro del embrión. Y fíjense cómo si yo me manejo con las tasas internacionales, todos estos lotes tendrían que haber sido rechazados para tratamiento. Sí para germinación o para maltería, pero no para la siembra. Y en Jennifer me da este porcentaje. Yo lo que ya recomendé en su momento, que si usaba Jennifer o pasaba a ser un cultivar que en el futuro se tuviera en cuenta para reemplazar a Andrea, es empezar a tratar en estos niveles para que no hubiera enfermedad, aunque fuera susceptible, si yo sé que la puedo controlar, hacer una enfermedad monocítica, no iba a tener problemas que suba el umbral de enfermedad. Yo no sé si el patógeno, yo hacía por lo menos 20 años que no hacía trabajos en cebada para control de carbones. Y el tema que estoy viendo acá, o rompió la resistencia
a los fungicidas el patógeno, es una raza más, mutó y tengo una enfermedad que hoy es más agresiva que antes. Eso no se puede aseverar porque recién el año pasado se empezaron los primeros trabajos y especialmente se apuntó más al tema del control químico que al estudio genético de los cultivares, porque no hay un registro en el criadero que diga, bueno, sí, no hubo presencia de la enfermedad o se escapó porque había espigas enfermas, pero como siempre fue una incidencia de la enfermedad de 0,1, 0,2, no se fue evaluando en el campo la enfermedad. Y en el año pasado, en el simposio de trigo, yo dije lo siguiente: ¿por qué si miran todas las demás manchas y están en detalle, esta que la ven visualmente, háganle una columnita al lado y marquen la presencia de la enfermedad? Porque nos llevó a la situación que estamos hoy por no haber registrado la poca incidencia, no importa, pero no tengo registro. Si yo quisiera hacer un antecedente de la enfermedad a través del tiempo, no lo puedo aseverar porque nadie lo ha registrado, y es lo que pasó. Este año fue 0,1, al otro año fueron 0,5 y hoy estamos hablando de un 20% en algunos lotes de reclamo con respecto a si los fungicidas funcionan o no funcionan y demás. No sé, Marta, los registros se hacen. 5 minutos. 5 minutos. Aquí lo que tenemos presente, fíjense en que en Colón teníamos el 50% de las muestras analizadas por ALA, que son laboratorios privados, tenían la presencia del carbón. Y en el otro, en Mar del Plata, tenían el mismo porcentaje, o sea, la semilla fue la que fue trasladándose. ¿Cuál fue el cultivar que más se sembró en el área? Andreia. ¿Cuál es el susceptible acá? Es Andreia, porque es el que más se ha ido trasladando a través de la siembra a las áreas de mayor producción. Y entonces se hicieron los ensayos de fungicida, previendo de cómo, qué pasaba cuando teníamos infecciones muy altas. Y se eligió un lote de semillas que tenía 7 embriones y otro de 23 embriones. Y se usaron 2 químicos. Fíjense que en los testigos de 7 embriones y este de 23, tenemos que la enfermedad dio un 12% cuando tenía 7 embriones y 17% cuando tenía 23 embriones. Y eso eran sin tratamiento. Cuando se hicieron los tratamientos en los laboratorios que se hizo acá en Santa Catalina, me dio 0 de enfermedad. Yo no estoy diciendo ni que el principio activo es mejor o peor, sino es la forma en que se mencionó anteriormente, es el tratamiento que hace uno profesionalmente. Y el producto funcionó. Es un primer año, no puedo aseverar en el futuro, pero este año sería que los 2 productos están casi al mismo nivel de control. Cuando fuimos a medir los rendimientos, fíjense, los 2 estuvieron muy parecidos en los testigos en cuanto al rendimiento, pero cuando se trató la semilla y no tuve la enfermedad, estuve casi 1000 kilos por hectárea. El que tenía más embriones bajó el rendimiento porque ya teníamos 23, estamos hablando 3 veces más de la infección de la semilla que en el caso de los 7, o sea, llevarlo a 7 a menor de 7 embriones de siembra me estaría llevando casi a 6000 kilos por hectárea. Debido a que en julio se hizo el simposio, la empresa BAS me pidió si estábamos a tiempo de hacer un ensayo. El otro se hizo el 5 de junio, hubo 45 días de diferencia de siembra entre un ensayo y otro, y también pensando de que había habido unas lluvias muy intensas durante julio, recién se pudo sembrar el 30 de julio. Y en las siembras yo tuve que al testigo había bajado a 9, pero no tenía 19 embriones analizados. Tuve 7, 23 y 19. Citiva anduvo muy bien, y después también se hicieron pruebas de citiva más polímero y carbendazim, y vimos que entre 45.000 kilos por hectárea, o sea, 4.500 kilos por hectárea a 5.300, casi había 800 kilos de diferencia en los tratamientos más efectivos y con más tecnología con respecto a los productos de tratamiento en la semilla. Por ende,
Lo que hay que empezar a analizar qué es lo que se va a hacer en los carbones en un futuro. Si bien no estamos viendo la resistencia genética del hospedante, pero sí estamos viendo que hay que mejorar la tecnología o los formulados. En cuanto al carbón de trigo, yo hice ensayos anteriormente, hasta el 2008-2010, fue la última vez que hice yo un ensayo a campo. Siempre trabajé con el Vitabac y se hicieron los tratamientos con Rancona, con Dimensión. Los controles habían sido muy efectivos para lo que es el control en trigo. Y fíjense en que no significa que el fungicida que funcione en cebada no necesariamente tiene que ser efectivo en el carbón en trigo. O hay que ajustar las formulaciones o la tecnología. Yo hice una siembra el 5 de julio de trigo, con una carga de teliosporas que se hizo controlándola, el recuento de teliosporas por semilla se usó con el hematosímetro, y por extracción de embriones en trigo tuve 5 embriones infectados por... O sea, yo sabía la carga de patógeno que llevaba la semilla, pero ¿qué pasó? Al sembrarlo el 5 de julio, volvimos a hablar del lavado de la semilla que tuvimos nosotros, quizás porque sembré el 5 y a partir del 10 acá llovió y estuvo casi anegado el suelo durante 15 días. Cuando empezaron a emerger las plantas estaba muy planchado el suelo y yo dije, bueno, este ensayo ya no lo podía referenciar como había hecho el ensayo de cebada. Pero sí lo que pude ver es qué pasaba con la enfermedad. O sea, yo no tengo rendimiento acá porque el stand de plantas había bajado. Lo que me encontré, que para mí me pareció raro, porque siempre que había hecho un tratamiento para el carbón volador en trigo y para el carbón cubierto, los dos eran controlados por el fungicida que se usaba. Y acá en este caso se me dio que sí controló el compinche, como dice más, al carbón cubierto, pero no me controló el carbón volador. Y acá dije, wow, ¿qué pasó acá? Al principio activo no funcionó para los dos carbones en el trigo, que hasta acá históricamente siempre lo había hecho. Bueno, todo esto me da solamente una pauta de por lo que yo pudiera hacer este año si se hace algún ensayo. Y en el caso de Sitiva, yo creo que tuvo el problema del lavado debido a que estuvo anegado el suelo. Quizás lo que tenemos que aceptar que hay que ajustar a 10 años que no se hacen ensayos serios con respecto al fungicida en carbones para poderlo tener en cuenta a futuro. Información que me dio Miguel Ángel Lavilla, le pregunté, ¿tenés referencia de ataque de carbón? Me dice, mira, lo único que te puedo decir es que hubo una incidencia del 1 al 3% en el cultivar algarrobo, en los cultivares comerciales, y en ceiba, y en un solo lote tuve el 5% en el lapacho. O sea, no habiendo que se consultó que el productor en casi la mayoría de los casos no había usado ningún fungicida. Pero yo estoy viendo acá que ya estoy teniendo al carbón en la puerta para un futuro, tenerlo en cuenta en los nuevos formulados y realmente hacer los tratamientos sabiendo la carga fúngica del carbón para saber si realmente o no lo controló. Y entonces, en el tema de los carbones, hacer una enfermedad monocíclica, lo que tengo que tener en cuenta es la semilla certificada, es si yo puedo saber la carga de teliosporas que lleva la semilla. Con un hematosímetro, lavado de semillas, sé y puedo contar. Puedo hacer la extracción de embriones. También tengo ahí una certificación diciendo la cantidad de embriones que tiene la semilla para saber si tengo un umbral para hacer un tratamiento y no voy a tener un escape del producto que no va a ser consecuencia del químico, sino que estaba por arriba de un umbral de enfermedad. Y por el otro lado, los cultivares dicen tolerante, pero yo le puedo garantizar que no se hace un ensayo de más de hace 40 años de resistencia genética a los carbones. Por ende puedo decir tolerante, pero tolerante porque cuando se hicieron los tratamientos estaba el patógeno y puedo decir que el producto funcionó o no funcionó, eso no lo puedo saber. Sé los ensayos que hice hasta el 2010, que siempre que los hice, inoculando yo la semilla con el cubierto, porque es fácil de inocular, y sabiendo los embriones que llevaba la semilla. Así que siempre que se inscribieron los productos, se siguieron sabiendo la carga fúngica que llevaba. Cultivares resistentes, lo que mencioné antes, no hay un trabajo de resistencia. En la aplicación y tratamiento se pueden usar los principios activos, pero hay que tener en cuenta
cuando le mostré el avance del hongo, desde el tejido vegetativo al reproductivo, el control exacto y preciso tiene que ser en ese periodo, dentro de los 30 días, para poder asegurar que el carbón no va a aparecer después en el campo. Y con respecto a la rotación de cultivo, yo creo que sin querer se hizo el trigo para el carbón cubierto, tuvo una rotación por la cebada, porque no afecta a la cebada, a través de los últimos 3 o 4 años. La fuente inóculo en el suelo habrá bajado, porque al no haber trigos enfermos, no quedó restos en el suelo, la espora vive 10 años aproximadamente, por eso en toda la región triguera, cuando no se trata la semilla, tengo carbón cubierto, y en el caso de la cebada, el único, acá la rotación no tendría importancia, porque ¿con qué lo voy a rotar? Sí, puedo rotarlo con arveja y demás, pero acá el principal inóculo, ¿dónde está? Es en la semilla y en el embrión. Así que muchísimas gracias, espero que haya sido clara con el tema de los 2 carbones, y paso ahora al tema de las preguntas. Bueno, muchas gracias, Marta. Algunas preguntas que hay. Bárbara Carpaneto. En cebada, ¿cómo puede darse la infección de Tiletia nuda en antesis si la antesis ocurre cuando la espiga está dentro de la vaina de hoja bandera? No, justamente hay una parte, un porcentaje de antesis que vos la tenés los estambres afuera, que está abierta. Cuando está abierta, la espora pasa y entra a través de las glumas hacia el ovario, y ahí es donde produce la infección. Ese es o sea, uno tiene una apreciación que sí, un porcentaje muy alto es cerrado, pero también la fuerza con que el viento las lleva, las esporas hacia la espiga, hace que un porcentaje muy alto sea infectado. Si no, no habría tantos embriones, no hay forma de que se infecte el embrión, no es sistémico de abajo hacia arriba, sino que esta enfermedad es de arriba hacia abajo en el cultivo, la infección. Hay una segunda reinfección que es en la plántula, pero yo le considero una primera y una segunda reinfección. La primera es en antesis, y la segunda es cuando la semilla no está tratada, que le permite volver a recolonizar otra parte de la planta. Ok, bueno, como estamos en tiempo bastante pasado, las últimas 2 preguntas. Una es, si sabes si el curasemilla biológico controla Ustilago. Esa es la primera pregunta. O sea, yo no puedo hacer referencia, pues se hizo trabajo con una empresa, y sí hay controles. Lo que pasa que no se puede apostar a un químico, a un biológico versus un químico. El químico es erradicante prácticamente del hongo y del patógeno, de cualquier patógeno. Y lo que hace un biológico es reducir la fuente de inóculo para poder, compite con ese inóculo y le da una resistencia más bien inducida. Pero el problema que estamos teniendo ahora, que no sabemos si este hongo no ha producido una raza más mutante, más agresiva. Lo que yo sé que aumentó a través del tiempo, y no se ha hecho un estudio de análisis del hongo, si esta cepa que estamos teniendo ahora no es una mutante que haya sido más agresiva, y el biológico tiene que competir con ello. Sí vi, y que nos llamó muchísimo la atención, el aumento de producción, de rendimiento al final del cultivo. Hubo casi 6.000 kilos por hectárea, en la misma fecha que yo sembré en 5 de junio, versus en comparación con los químicos. Anduvieron muy cabeza a cabeza en los rendimientos. Okay, aunque hubo unos casos, ¿no? Bueno, Marta, ahí responde también un poco a la de María Mendoza, que bueno, después igual le va a llegar por mail las preguntas que no pudimos hacer acá. Pero bueno, básicamente acá llegamos al final de este seminario. En la página, acá en este slide, dejamos los contactos de todos nosotros. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Muy bien, hasta luego entonces, gracias.